El desierto no pregunta quién eres, no te recibe, no te rechaza, simplemente está. Y cuando entras en él, algo dentro de ti se desnuda sin permiso. Jesús caminó hacia ese vacío no porque lo llamara, sino porque ya no podía quedarse donde estaba. El Jordán había quedado atrás. El agua, la voz, el cielo abierto, todo eso ya era memoria. Ahora solo quedaba arena, piedra, silencio y algo más. Algo que no tenía nombre, pero que se sentía en el aire como presión constante. No era Dios, no todavía. Era otra cosa. Los primeros días fueron de ajuste. El cuerpo reclamaba agua, comida, sombra. La mente intentaba ordenar lo que había ocurrido en el río, pero el desierto no permite orden. Desmonta certezas con la misma facilidad con la que el viento borra huellas. Jesús caminaba sin rumbo fijo, no perdido, atento. Cada paso era deliberado, cada respiración medida. El hambre llegó pronto, no como urgencia, como compañía. Se instaló en el estómago, luego en la cabeza, luego en la forma de mirar el horizonte. Jesús no luchó contra ella, la dejó estar. Sabía que resistir no era lo mismo que negar. La primera noche fue larga. El frío del desierto no es suave, es cortante. Jesús se envolvió en su manto, se sentó contra una roca, miró las estrellas. Eran las mismas que había visto en Nazaret, en Egipto, en cada lugar donde había dormido. Pero aquí brillaban distinto, más cerca, más lejanas a la vez. Cerró los ojos, no para dormir, para escuchar. El silencio del desierto no es ausencia de sonido, es presencia de todo lo que normalmente se ignora. El viento que roza la piedra, la arena que se desplaza, el latido propio que resuena cuando no hay nada más. Entonces lo sintió, no como voz, no como visión, como densidad. El aire cambió. Jesús abrió los ojos. No vio nada de inmediato, pero supo que ya no estaba solo. No eran animales, no eran hombres, eran presencias, antiguas, cansadas, furiosas. Se movían en los márgenes de la percepción como sombras que no necesitan luz para existir. Jesús no se levantó, no huyó, se quedó quieto respirando despacio. Sabía lo que eran. No porque se lo hubieran dicho, porque lo reconocía. Eran los que habían caído, los que habían elegido otro camino y ahora habitaban los lugares donde Dios no hablaba fuerte. La voz llegó desde ninguna parte y desde todas. No era una sola voz, eran muchas superpuestas, como coro desafinado. Sabemos quién eres. Jesús no respondió. No porque tuviera miedo, porque no había nada que decir todavía. Sabemos lo que te dijeron en el río. Silencio. Sabemos que tienes hambre. Jesús apretó los labios. El hambre era real, pero la voz no ofrecía comida, ofrecía algo peor, ofrecía razón para usarla. Si eres quien dicen, convierte estas piedras en pan. No es difícil, solo tienes que querer. Jesús miró las piedras a su alrededor, pequeñas, redondas, del tamaño exacto de un pan. La tentación no estaba en el hambre, estaba en la lógica. Tengo poder, tengo necesidad, ¿por qué no usarlo? Jesús respiró hondo. No porque el hombre no vive solo de pan. Las voces rieron. No era risa alegre, era reconocimiento amargo. Sabes las respuestas. Eso no te salvará de sentir el hambre. Los días se sucedieron sin marcas claras. El sol subía, quemaba, caía. La sed se volvió más pesada que el hambre. Jesús encontró un pozo seco. Bajó. Tocó el fondo con las manos. Nada. Solo polvo. Se sentó allí abajo, en la sombra breve que ofrecían las paredes de piedra. Cerró los ojos. Las voces volvieron esta vez más cerca, más definidas. Ahora no eran coro, eran individuos. 200, tal vez más, cada uno con su historia, cada uno con su caída. Hablaban entre ellos sobre él como si no estuviera presente. Este es el que viene a restaurar. Uno de ellos habló con desprecio. No parece gran cosa. Otro respondió. Ninguno lo parece al principio. Una tercera voz, más vieja, más cansada. No importa lo que parezca, importa lo que elija. Jesús abrió los ojos. Los vio entonces, no con claridad total, pero sí con suficiente definición.
figuras altas, deformes, hermosas y rotas a la vez. No eran monstruos, eran ruinas. Habían sido algo glorioso, y ahora eran sombra de eso. Uno se acercó más que los otros. Su rostro era casi humano, casi. «Tú no entiendes lo que es esto», dijo. «Nosotros sí queríamos hacer el bien. También creíamos que teníamos razón». Jesús lo miró sin apartar la vista. ¿Y qué pasó? El ser inclinó la cabeza, que el bien sin obediencia se vuelve tiranía. Jesús sintió un golpe interno, no de miedo, de reconocimiento. Esa era la trampa, no el mal evidente, sino el bien desconectado de su fuente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque queremos que entiendas. No todos los que caen lo hacen por odio, algunos caen por impaciencia. Jesús se puso de pie despacio, salió del pozo. El sol lo golpeó con fuerza renovada. Las figuras lo siguieron, no como perseguidores, como testigos. Caminaron con él durante días. No siempre hablaban, a veces solo estaban. Jesús aprendió a distinguirlos. Algunos eran silenciosos, otros no dejaban de murmurar. Algunos parecían arrepentidos, otros desafiantes. Todos compartían algo, la incapacidad de volver. Una noche, el más antiguo de ellos se sentó frente a Jesús. No dijo nada durante horas. Jesús tampoco. Finalmente el ser habló. Nosotros también amábamos. Jesús asintió. Lo sé. Entonces sabes que el amor no es suficiente. Jesús frunció el ceño. El amor mal dirigido destruye tanto como el odio. El ser levantó la vista. Exacto. Y tú vas a tener que amar sin destruir. Esa es tu batalla, no contra nosotros, contra ti mismo. Los días se volvieron semanas. Jesús perdió la cuenta. El hambre ya no era sensación, era estado. El cuerpo se había adaptado, no con comodidad, con resignación. La mente se agudizó de manera extraña. Los pensamientos eran más lentos, pero más claros. Las voces de los caídos se volvieron casi familiares, no amigas, conocidas. Una tarde, mientras Jesús descansaba bajo una roca, uno de ellos preguntó: «¿Qué harás cuando salgas de aquí?». Jesús no respondió de inmediato: «No lo sé del todo». «Mentira. Sabes exactamente qué harás. Vas a desafiar todo lo que está roto». Jesús cerró los ojos. «Sí». «¿Y crees que te escucharán?». «No todos». «¿Y aún así irás?». «Sí». «¿Por qué?». «Porque alguien tiene que hacerlo». El ser se quedó callado. Luego dijo algo que Jesús no esperaba. «Nosotros también pensamos eso». Jesús abrió los ojos. Miró al ser directamente. «La diferencia es que yo no voy solo». El ser inclinó la cabeza. «Eso espero, porque si vas solo, terminarás como nosotros». La tentación más grande no vino como voz externa. Vino desde dentro. Fue un día en el que Jesús estaba particularmente débil. Se había caído, no se levantó de inmediato. Se quedó en el suelo, mirando el cielo. Pensó en Nazaret, en María, en la comida simple, en la vida que podría haber tenido. Pensó en lo fácil que sería simplemente quedarse allí, dejar que el desierto lo consumiera, no regresar. Nadie lo culparía, nadie sabría. Las voces no dijeron nada, no hacía falta. La tentación más profunda es siempre la renuncia. Jesús cerró los ojos, sintió el peso de todo lo que vendría, el rechazo, la incomprensión, la traición, la cruz. Todo estaba ahí, no como profecía, como certeza interna. Podía elegir, podía levantarse o quedarse. Durante un momento eterno no supo qué haría. Entonces recordó algo, no un versículo, no una voz divina, un rostro, el hombre del camino, el que no había recibido trabajo, la mujer que recogía espigas, el niño que lo había mirado sin entender por qué el mundo era así. Jesús apretó los puños, se levantó despacio, no por heroísmo, por responsabilidad. Los seres observaron en silencio. Uno de ellos habló. «¿Has elegido?». Jesús asintió. «Sí». «Entonces ya no podemos detenerte». «Nunca pudieron». «No, pero podíamos tentarte a detenerte tú mismo». Jesús miró alrededor.
Los 200 estaban allí, formando un círculo irregular. No amenazante, testigo. ¿Por qué me han seguido todo este tiempo? Porque queríamos ver si eras diferente. ¿Y lo soy? El ser más antiguo dio un paso adelante. Todavía no lo sabemos, pero has pasado la primera prueba. ¿Cuál? No usar tu poder para escapar de tu humanidad. Jesús sintió algo cambiar. No en el entorno, en él. El hambre seguía, la sed seguía, pero ya no lo definían. Había algo más fuerte, una claridad que no venía de haber comido, sino de haber resistido. Los seres comenzaron a retroceder, no desaparecieron, se hicieron menos densos. Antes de que el último se fuera, Jesús preguntó, ¿volveremos a encontrarnos? El ser sonrió, no con alegría, con tristeza. Siempre estamos cerca de los que eligen caminos difíciles, no para destruirte, para recordarte lo fácil que sería rendirse. Jesús se quedó solo. El desierto seguía igual, pero él no. Caminó durante días más. El hambre alcanzó un punto crítico. El cuerpo comenzó a fallar de maneras pequeñas. Las piernas temblaban, la vista se nublaba. Jesús sabía que estaba cerca del límite. No del límite de la tentación, del límite físico. Se sentó una última vez. Miró el horizonte. No pidió comida, no pidió rescate. Solo respiró. Y en ese silencio absoluto algo cambió. No vio ángeles, no escuchó voces celestiales. Simplemente supo que era hora de volver. Se levantó. Caminó hacia el borde del desierto. No sabía cuánto tiempo había pasado. 40 días, tal vez más, tal vez menos. El tiempo en el desierto no se mide igual. Al llegar al límite, donde la arena comenzaba a dar paso a tierra más firme, se detuvo. Miró atrás una última vez. El desierto seguía allí, indiferente, eterno. Las voces ya no se oían, pero Jesús sabía que no se habían ido del todo. Nunca se irían. Eran parte del mundo, parte de la batalla que cada ser humano enfrenta, la batalla entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Jesús dio el primer paso fuera del desierto. El cuerpo apenas respondía, pero la mente estaba clara. No había vencido a 200 demonios en combate épico. Había hecho algo más difícil. Había resistido 200 razones para rendirse, para tomar atajos, para usar poder sin amor, para amar sin obediencia, para salvarse a sí mismo antes de salvar a otros. Esa era la verdadera batalla. No la que se pelea con espadas, sino la que se pelea con cada elección, cada respiración, cada momento en el que el camino fácil brilla más que el correcto. A lo lejos vio figuras, personas, vida. El mundo al que regresaba no sabía lo que había ocurrido. No lo entenderían si se los contara, pero él lo sabía, y eso bastaba. Jesús caminó hacia ellos, no como héroe victorioso, como hombre que había aprendido algo esencial, que el poder sin límites es tiranía, que el amor sin dirección es destrucción, que la fe sin prueba es solo teoría. Había sido probado no por Dios directamente, sino por todo lo que se opone a Dios, y había elegido, no una vez, sino cientos de veces. Cada momento de hambre, cada voz que susurraba lógica perfecta, cada recuerdo de comodidad abandonada. El desierto quedó atrás, pero algo de él permanecía, en la forma de mirar, en la firmeza del paso, en la certeza de que algunos caminos no se pueden evitar, solo se pueden caminar, y Jesús acababa de caminar el primero. Los siguientes serían más difíciles, más públicos, más dolorosos, pero este había sido el fundamento. Aquí había aprendido que no basta con tener poder, hay que saber no usarlo, que no basta con tener razón, hay que tener paciencia, que no basta con amar, hay que amar bien. Los 200 caídos observaron desde la distancia, no derrotados, no victoriosos, simplemente testigos. Uno de ellos murmuró, «Ha comenzado». Otro respondió, «Sí, y ahora veremos si llega hasta el final». El más antiguo guardó silencio. Luego dijo algo que los demás no esperaban. «Espero que sí, porque si él no puede, nadie podrá». Y en ese reconocimiento amargo había algo parecido al respeto. No por haber sido vencidos, sino por haber visto a alguien elegir el camino que ellos no pudieron.
Jesús siguió caminando. El sol comenzaba a caer. Pronto necesitaría comida, agua, descanso, pero ahora sabía algo que no sabía antes, que las necesidades no son órdenes, que el hambre no es amo, que el poder no es propósito, y que la batalla más importante no es contra enemigos externos, sino contra la tentación interna de ser Dios en lugar de servir a Dios. Esa batalla nunca termina, pero en el desierto Jesús había aprendido a pelearla, y eso, aunque nadie lo supiera, aunque ningún evangelio lo contara con detalle, era lo que lo preparaba para todo lo que vendría. No los milagros, no las enseñanzas, sino esto, la capacidad de resistir cuando todo el infierno susurra que rendirse es razonable.